gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, un país que tiene... Nos dice que la democracia puede... A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el mundo. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. El doctor Ricardo Israel es nuestro invitado. Él fue candidato a la presidencia de la República en Chile. Es un escritor, alguien que hace opinión pública, pertenece al Instituto Interamericano por la Democracia, con sede en la ciudad de Miami. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros una vez más. Siempre ha sido un aporte en nuestro programa. Gracias, muy amable. Y ahora queremos pedirle a usted una opinión sobre lo que ha significado este triunfo del presidente Donald Trump, que no ha sido tan apretado como se pensaba o como decían las encuestadoras. A mí me pasó lo siguiente. Me convencí de la posibilidad real del triunfo, porque todo parecía muy empatado, hace aproximadamente una semana antes del día de la elección. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que empezaron, además de las encuestas, a salir datos más duros. Por ejemplo, él sobresalía por bastante mayor diferencia en un sitio que se dedica a publicitar las apuestas que hace la gente. Y obviamente hay un mayor compromiso cuando, además de la opinión, uno pone dinero de su bolsillo. En segundo lugar, empezaron a salir datos más duros, que hablaban de un gran crecimiento republicano en el siguiente sentido. Recordemos que no solo ganó él, sino que ganaron en el voto popular, ganaron en senadores y ganaron en la Cámara de Representantes o diputados. O sea, fue Y tiene 27 gobernadores también. Y tiene 27 gobernadores, lo cual no es tan raro. De hecho, como es un país donde el gobierno local es realmente poderoso y tiene sus propios recursos, los republicanos siempre han tenido un muy buen desempeño a nivel de estados, tanto gobernadores como los gobiernos locales. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en la elección anterior, el propio Trump dijo que la gente debía votar solo el día de la elección. ¿Por qué? Porque él cree que Estados Unidos debería tener un sistema de votos más parecido a lo que tenemos curiosamente en Latinoamérica. ¿En qué sentido? Que debe haber un día feriado solo para elecciones y que la gente que vaya a votar debe hacerlo presencialmente con documento de identidad y con papel, para evitar cualquier tipo de sistema raro o hackeo. Ahora, Pero el 98% prácticamente de la gente ha votado a través del papel. Sí, lo que pasa es que recordemos que en Estados Unidos no hay un solo sistema electoral, sino que hay 51. Uno por cada estado, y además la capital, el Distrito de Columbia, tiene su propio sistema electoral. Entonces hay estados donde efectivamente esto ocurre, pero hay otros estados que solo lo tienen desde el punto de vista electrónico, que son los menos. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en esta oportunidad los republicanos sí le recomendaban a la gente que votara, ya sea en una de las dos formas que existe, por correo o también en la votación anticipada, donde hasta 2 días antes se puede votar en la mayoría de los estados, en cualquier lugar, por el voto de uno. 78 millones de personas han votado a través del correo. Esto ya no tiene vuelta porque recordemos forma. que el sistema en Estados Unidos no es obligatorio, sino que es voto voluntario. Entonces no son comparables realmente las cifras con otras democracias como las europeas, donde el voto es obligatorio. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que la cantidad de gente que son republicanos y que votaron por correo o anticipadamente creció en forma exponencial. Ese fue un elemento que daba a entender que había una especie de marea roja y que no iba a ser la misma elección que las 2 veces anteriores. Lo otro que ocurrió, que me ocurrió a mí, fue lo siguiente, que como todas las encuestas estaban de acuerdo en que esto estaba realmente empatado, tomé una muy prestigiosa y la revisé. Pero ¿qué universo se me abrió ahí? Que como estaba tan apretado, con un poco más de votos de diferencia, en vez
de favorecer a uno u otro podría ser, con lo que efectivamente ocurrió, podría ser una barrida, un gran triunfo. ¿Por qué? Porque en el pasado hubo dos elecciones, una de las elecciones en la cual estuvo Reagan y una de las dos que ganó Obama, en que fue 50 y tanto, no fue tanta la diferencia, pero ganaron al igual que ahora por la mayoría de los votos. Y este fue exactamente el escenario que no supieron leer o reflejar las encuestas. ¿Por qué? Porque si usted se fija, la diferencia entre Trump y Kamala Harris en la mayoría de los estados es 1, 2, 3 puntos. Pero los 3 puntos fueron suficientes para ganar absolutamente todo lo que se da en disputa, porque hay que explicar a la gente que el sistema norteamericano no es un sistema de democracia tradicional donde un voto vale, sino que lo que se elige realmente es por estados. Entonces, al elegirse por estado, ¿qué ocurre? Que gana no el que tiene más votos, como le pasó a Trump y Hillary en el 2016, sino la persona que gana más estados. Entonces, es la particularidad que tiene el sistema norteamericano. ¿Por qué este sistema aquí en los Estados Unidos? ¿Con eso se fortalecen a los estados? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el origen de que se vote de esta manera indirecta a través de un colegio electoral? Estados Unidos nunca ha votado de otra manera. Incluso se vota los días martes. ¿Por qué? Un día de trabajo normal. Pero ¿cuál es la razón? Esto parte en el siglo XVIII en una sociedad que es rural. Entonces el domingo era el día de iglesia y el lunes era el día en que la gente se trasladaba y llegaba a votar a la ciudad donde se podía votar los días martes. Incluso la Constitución, que es una Constitución muy breve, la Constitución norteamericana no tiene más que 7 artículos y tiene un preámbulo de 56 palabras que parte con una frase que no había sido usada nunca antes: nosotros, el pueblo. Entonces, la Constitución americana dice que se votará el segundo martes de noviembre y dice exactamente, y fija el día en el cual se va a votar. ¿Por qué nunca se ha cambiado? Porque modificar la Constitución es realmente difícil. Usted necesita primero aprobarlo por 2/3 de la Cámara donde se presenta. Después por el Senado, si es que fue presentada en la Cámara de Representantes. Después, en la elección siguiente, se elige senadores o representantes o diputados que sepan, la gente que vota por ellos, que se va a definir esta elección. Y después tiene que ser aprobado por 2/3 de las legislaturas. Entonces pasan muchos años, hay una cantidad determinada, y muchas veces se han aprobado reformas importantes como la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, que se le acaba el plazo, cambian la actitud de conservadores o liberales, derecha e izquierda, y nunca es aprobada la reforma constitucional que aprobó. Entonces es tan complicado que nunca, a pesar que han habido esfuerzos, se ha modificado. Además, Estados Unidos sería muy complicado porque el sistema está basado, como decíamos, en los estados. No hay una justicia electoral, no hay un solo sistema centralizado y tiene tales características que el sistema no puede ser hackeado porque no está centralizado en ninguna parte. Nadie puede pensar que se pueda manipular en 50 estados unas elecciones que son para presidente de la República. Y por eso también hay siempre denuncias de irregularidades. Por ejemplo, hay lugares donde existe la llamada cosecha de votos. ¿Qué significa esto? Que una persona le puede encomendar que vaya a un lugar y recoja todos los votos, que sería impensado en otros lugares, de un asilo de ancianos, por ejemplo, porque no va a pretender que ellos viajen hacia allá y cada vez mayor la gente que vota por correo y por esas vías. Entonces hay hay lugares donde nos exige un documento de identidad con fotos para votar. Entonces muchas veces hay denuncias, hay judicializaciones, y las judicializaciones siempre se producen a no ser que la diferencia sea tan abrumadora como fue en el día de ayer. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente para analizar este complejo sistema que se da en los Estados Unidos, en el sistema electoral me refiero, pero que a la postre es una de las democracias más consolidadas en el mundo. Buenas tardes, vecino.
Pues si tiene fideo me da, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000 y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El Nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Proseguimos este análisis sobre el sistema electoral en los Estados Unidos, pero también sobre lo que va a acontecer en el futuro cuando inicie el periodo el presidente Donald Trump el próximo enero del 2025. Antes, hay que señalar también que en esta ocasión son 7 hispanos que han llegado al Senado de los Estados Unidos. De 100, 7 son de origen hispano y uno, el primero sudamericano, que es Irving Moreno, de Colombia. De Colombia, la importancia que esto tiene, doctor. Por supuesto. Hoy día nosotros los latinos somos la primera minoría. Le cuesta mucho entendernos, porque usted ve que no hay una visión. 63 millones de latinos existen en los Estados Unidos, 36 millones estaban en posibilidad de votar, no lo han hecho todos, creo que no la mitad, pero... ¿Qué nos falta? Votar más y adquirir una presencia realmente... Alrededor de 19 millones no han acudido a votar. Y también en las primarias acá en Florida, en Miami y en Broward, el otro condado, votaron mucho menos. Cuando se iba a votar por la primaria de los alcaldes, del sheriff, de los jueces, votó muy poca gente. Ahora, ¿a qué voy yo? ¿Qué es lo que nos falta? Uno ve que la presencia pública, y por eso es tan importante lo que usted mencionaba, la cantidad de gente que son electos. ¿Cómo comienza la ascendencia de los afroamericanos? Cuando se acaban las leyes racistas en 16 estados del sur y comienzan a adquirir poder político en las alcaldías, en los sheriffs, en los departamentos de policía, en las gobernaciones, y ese paso no falta. Todavía no hay gobernadores latinos en Florida, por ejemplo. Entonces, ese paso de adquirir poder político y adquirir una presencia pública importante, que no sea minoría. Uno ve que cuando hay debates políticos, por ejemplo en la televisión, son otros los que hablan por los latinos. Rara vez uno ve a un latino hablando por la propia experiencia nuestra. Nos falta salir del gueto del castellano. Muy importante lo que usted expresa, doctor, porque si bien es cierto, resaltamos el que 7 latinos hispanos estén en el Senado y, por supuesto, importante número también en la Cámara de Representantes. Sí. Pero cuando decimos qué sucedió con 19 millones que podían votar y no salieron a votar, entonces cuando lo hagan va a haber mayor presencia de elegidos de origen latino. Y uno ve en las ceremonias culturales de Estados Unidos, de cultura masiva, como pueden ser los premios de Hollywood, no se ve mucho latino todavía. Entonces, mientras no demos esos pasos, quiere decir que todavía nos falta para ser percibidos por el conjunto de la sociedad que no habla en castellano, desgraciadamente, sino que habla en inglés. Muy poca gente sabe que el idioma que se habló en lo que hoy día es Estados Unidos por más de un siglo fue el español, que el estado de Florida ha estado todavía más tiempo como parte de España de lo que ha sido cuando fue adquirido por Estados Unidos en 1821. Todo eso yo se lo digo a mis nietos y les cuesta creerme porque no se lo han enseñado en el colegio. Faltan pasos que dar todavía para que seamos percibidos como lo que ya somos, como la primera minoría. Con los afroamericanos, pensemos en eso,
llega solo en la década del 60, cuando comienzan a aprobarse las primeras leyes de derechos civiles en el país. Uno ve una presencia que hoy día nos falta a nosotros y ojalá imitáramos el ejemplo de ellos. ¿Y sabe cuándo lo eché de menos? La forma desapercibida donde pasó la tragedia de Venezuela. Si usted se fija, no solo engañaron a la oposición, sino que engañaron a Estados Unidos. Estados Unidos le levantó las sanciones y no permitieron que compitiera María Corina Machado, y después se sentaron, y estamos hablando de la primera potencia del mundo. Ninguna disuasión, nada. Y entregaron a un delincuente como Alex Saab y dieron algunas concesiones. Y le levantaron las concesiones dieron oxígeno económico. Le devolvieron a los narcos sobrinos. Se burlaron efectivamente de los Estados Unidos y de los ciudadanos. Y no pasó nada. Eso es lo terrible. Entonces, ¿qué echó de menos uno? Estados Unidos fue capaz de aplicar toda la presión que tenía para que dejara de existir el apartheid en Sudáfrica. Usted recordará cuando liberan a Nelson Mandela. Y eso fue exclusivamente por la presión de los afroamericanos. Nos faltó y nos falta a nosotros ejercer ese tipo de presión para que Estados Unidos actúe, porque no veo a quién más puede actuar para echar a esos delincuentes en el poder en Venezuela. Y solamente dentro de lo anecdotario decir que, por lo que acaba de expresar el doctor haciendo reminiscencia histórica, Estados Unidos es el país, luego de México, en el que más se habla español, porque supera prácticamente la población actual, la que habla español, a la de España, y por supuesto Colombia, que es un país también que tiene muchos habitantes en la actualidad. Y de hecho Estados Unidos está enfrentado a una experiencia que es nueva para ellos, que es el orgullo que tenemos los latinoamericanos por nuestro idioma. Podemos pensar las cosas más terribles de España y de los españoles, pero el orgullo por el idioma es muy grande. Si usted se fija, todas las otras culturas inmigrantes en la segunda y a lo más la tercera generación se integran enormemente y desaparece prácticamente el idioma que trajeron los padres o los abuelos. Pero con el español no pasa. Y por lo mismo cada vez hay más. Y se fomenta además en la actualidad el idioma español. Sí. Y se fomenta en todas partes, crece la cantidad de gente que publica y hay más lectura en castellano en Estados Unidos de la que hay en nuestros propios países. Doctor, tenemos que hacer una pausa comercial. Interesante la conversación que estamos sosteniendo con el doctor Ricardo Israel. Retornamos. ¿Sabes cómo funcionará la medida del gobierno para el pago de las planillas de diciembre, enero y febrero? Con tu aporte estamos saliendo adelante y lo reconocemos. Así que si tu consumo de luz no supera los 180 kilovatios en esos meses, tu planilla será gratuita. Pero tranquilo, que si superas ese monto, también tendrás este beneficio y solamente tendrás que cubrir la diferencia. Cada mano, cada voluntad suma esfuerzos para alcanzar este nuevo Ecuador. Autorización número 5751. CNE, Elecciones Generales 2025. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Buenas tardes, vecino. Si tiene fideo, me da, por favor. Me llamo Mercedes Moncayo. Yo vivía antes en el oriente y adquirí una deuda hace 10 años atrás. Era para comprar ganado y luego los ganados murieron. El préstamo que hice antes fue de 500 y ahora la deuda actual que tengo en Banco Nacional de Fomento son de $6,000. Y esto es debido a los intereses. Todo lo que trabajaba era para pagar las deudas que yo tenía en el banco. Al enterarme que me van a condonar la deuda fue una noticia grande para mí, igual para mis padres. El nuevo Ecuador cree en ti. Autorización número 5752. CNE, Elecciones Generales 2025.
Entramos al último bloque en este programa, especial si se quiere, por lo que estamos dialogando con una persona erudita, conocedora de la filosofía, del derecho, alguien que ha sido muy destacado en Chile, que fue candidato a la presidencia de la República, que lucha por la democracia en nuestros países. Doctor, ¿se espera que ahora haya una decisión mayor de ayuda para sacar a los dictadores en Nicaragua, en Venezuela, a lo mejor en Cuba también? No lo sé. ¿Por qué? Porque es también al mismo tiempo un gobierno que quiere en algo que se ha dado siempre en la historia de Estados Unidos, periodo de alta intervención y periodo donde busca aislarse del resto del mundo. No sé cuánto interés va a haber. De hecho, tiene que tomar decisiones importantes porque Estados Unidos, una de las desgracias que tiene, que quiere seguir conservando el lugar de la superpotencia del mundo con no contra Rusia o contra Irán, sino contra una China cada vez más poderosa. Y en este caso, Estados Unidos tiene el problema que carece de lo que le sobró en las naciones en la Guerra Fría, que es la unidad de propósito. Y derrotar a China va a ser mucho más difícil a la Unión Soviética, que era un país pobre y más bien aislado. China, todos entendemos cuán poderosa es y el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina. Ahora, es que muy por el contrario, además, la Unión Soviética se fue deteriorando. En cambio, China ha sido en 4 décadas una explosión, si se quiere, comercial. Y mire, lo creó Estados Unidos, porque cuando lo visitan a Mao, Nixon y Kissinger, el año 1972, ante el temor de que el caos de la revolución cultural los pudiera colocar en los brazos de la Unión Soviética, le ofrecen abrirle al mundo. Y lo único seguro desde entonces es que año a año China todavía está lejos, pero se acerca cada vez más todos los años, cada año y todos ellos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Estados Unidos hoy día está dividido. El Partido Republicano no le gusta el dinero que están gastando en Ucrania. Y al mismo tiempo tampoco le gusta que el gobierno demócrata se haya alejado de Israel y está haciendo lo posible para que no gane la guerra. Entonces, en los demócratas es exactamente lo opuesto. Está dividido en el apoyo que le dio Biden al principio a Israel y al mismo tiempo quieren apoyar con todo a Ucrania. Y esas son decisiones importantes. Es importante, por ejemplo, la felicitación de Netanyahu, el primer ministro de Israel, que fue el primero que llamó al presidente Donald Trump. Lo que pasa es que Netanyahu tuvo un rol, y eso explica mucho lo que ocurre con los demócratas, algo que tampoco debió haber hecho, que es tomar partido por los republicanos. Y confrontó públicamente a Obama, cuyo vicepresidente era Biden. ¿Por qué? Porque Obama llegó a un acuerdo con Irán, que lo canceló Trump. Entonces siempre el acercamiento ha sido mayor. Pero por lo mismo, la otra mitad de Israel, que está en contra de Netanyahu, se siente mucho más cercana a los demócratas que de Trump. Pero son aliados. Entonces, en este contexto, el problema es que Latinoamérica cada vez se ha hecho más irrelevante. Entonces no hay nada hoy día que sea importante. A mí siempre me llamó la atención cómo Estados Unidos, a pesar del esfuerzo que, como usted recordaba, que hizo Trump en su oportunidad, pudo haber mirado hacia el otro lado cuando un aliado como era Venezuela, que es tiene las principales reservas y no Arabia Saudita de petróleo en el mundo, terminó aliado de sus enemigos. Uno ve que Estados Unidos, y aún en esta ofensiva que tuvo China, cada vez más importante económicamente para la región, salvo México. Entonces, en ese caso, cómo Estados Unidos miró para otro lado. Pero también qué ha hecho América Latina para acercarse a Estados Unidos. Ni siquiera
intentan, como lo hacen tantos otros países, aprovechar a tantos latinoamericanos que se transformó en la primera minoría. Uno ve que ni siquiera el gobierno de México está preocupado de eso. Y lamentablemente, no solamente a nivel de los gobiernos, las propias sociedades, los países, no les importa lo que está aconteciendo en los Estados Unidos con representantes precisamente de origen hispano. Nosotros hemos dado relevancia al tema y hemos dicho siempre, ahí el mismo Marco Rubio, un senador que quiso ser presidente de la República, que se enfrentó a Donald Trump en primarias y que ahora es uno de los principales aliados y colaborador. Y puede ser próximo y que puede ser secretario de Estado. No parece que le ha ofrecido Florida, algo así. En un cargo prominente. Sí. Prominente. Y él debe estar muy agradecido, tanto porque no esperaba ese tipo de apoyo, tanto de los afroamericanos como de los latinos. Ellos entregaron el 1, 2, 3% que le permitió ganar en la mayoría de los estados. Entonces, obviamente, creo que van a tener un protagonismo que no lo han tenido hasta el día de hoy en cargo de primera importancia nacional, como sí lo tuvieron a medida que adquirieron poder político los afroamericanos. Pero nos falta ese paso, adquirir. Y volviendo al tema de Latinoamérica, no he visto declaraciones de nuestros presidentes o de nuestros embajadores diciendo que se sienten orgullosos de su gente que adquirió esta prominencia, porque no todos los países le ofrece a un hijo o a alguien que ni siquiera nació en el país estas posibilidades. Llamaría la atención en Chile, en el Ecuador, en Colombia, el que hayan precisamente personas de otra nacionalidad, aun cuando se hayan nacionalizado también el país. Pero son normalmente, son al menos hijos de. Claro, son hijos de. Pero acá estamos hablando de representantes, ¿no? En el país más poderoso del mundo. Gente que se comunica en su vida diaria en castellano todavía. Entonces, ojalá atinen en nuestros países y se acerquen a estas personas que van a hacer más por ellos que ninguna otra cosa que pase en nuestros países. Está demasiado lejos. Estamos hablando de que tiene que hacer algo América Latina trascendente que lo vuelva precisamente preocupante a los Estados Unidos. Incluso en una relación como las de libre comercio, el caso de Chile, que lo firmó por el año prácticamente antes del año 2000, que fue el primero que firmó. ¿Sabes lo que pasó? Latinoamérica desaprovechó una gran oportunidad. La última vez que yo recuerdo que actuó con criterio de Estado, o sea que se continuaba de un gobierno a otro, aunque fueran de partidos distintos a la política de Estados Unidos, fue la década del 90. La primera cumbre de las Américas fue importante. Aquí en la ciudad de Miami. Y Clinton ofreció nada menos que una idea de Bush, el presidente anterior, que era de partido distinto. ¿Cuál era? Un tratado de libre comercio cuando todavía no se incorporaban todos los países del este a Europa. Hubiera sido la principal asociación de libre comercio. El ALCA. Estamos hablando del ALCA. Claro, ¿no? Y la democracia. ¿Por qué Chile tiene ese tratado de libre comercio? Porque lo tienen otros países también, porque como fracasó eso, que fue rechazado en una cumbre en Mar del Plata, por la alianza de los Kirchner y con plata de Chávez, eso fue rechazado en esa oportunidad. Sobraba la plata dulce en América Latina. Presidía Néstor Kirchner, 2005 fue esa cumbre 2005. En Mar del Plata. Es ahí cuando se dinamitó y estuvo el presidente George Bush, hijo, como presidente de Estados Unidos. Se dinamitó lo que iba a ser la Alianza para las Américas. La Alianza para las Américas y la democracia como requisito. En ese entonces había solo una dictadura, que era la de la cubana. Hoy día son al menos 4 en la región, siguen creciendo. No estaba Nicaragua, no estaba el chavismo todavía. Entonces, todas esas circunstancias, se perdió esa oportunidad y ahora uno no ve ningún interés en Estados Unidos. Ese es el problema. ¿Cómo podemos recuperar ese interés? Y la única forma de recuperarlo son con nuestros hermanos que están radicados en Estados Unidos. Doctor, muchas gracias. Muy amable. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno de Ariel está buscando competitividad, equivocado, en un país que tiene sus no dice que la democracia puede permitir, a diferencia de Nicaragua,
de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La alianza entre 5 se presenta también como una oportunidad